Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En el día de hoy, les adelanto, vamos a tener un programa muy especial. Lleva como título Sin educación y sin empleo no hay seguridad. Tres referentes de estos temas vinculados a un reciente encuentro en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Su presidente, Fernando Ferreira, un histórico dirigente de la FOEB, como es el caso de Richard Reed, y un referente en materia de seguridad, el sociólogo Gustavo Leal. Hace pocos días se presentó en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida un ciclo, esos ciclos que son bien interesantes, que ayudan a pensar. Este ciclo tuvo el nombre, el rótulo, el título de Sin empleo y sin educación no hay seguridad, y fue el primero de una serie de ciclos que la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida precisamente va a lanzar durante este año 2019, un año muy particular, ustedes ya lo saben, en medio de un año electoral. Y creo que la producción, la producción con muy buen criterio ha decidido reeditar de alguna manera lo que fue esta charla de hace pocos días atrás. Nos ha faltado un invitado, Juan Pedro Mir, que no está con nosotros hoy, que ha participado de esta charla, pero para poder de alguna manera dialogar en extenso, ayudar a pensar un poco por dónde va este ciclo de Encuentro Central ya en su segunda temporada, en este segundo año, y a través de la televisión pública, que no es menor, con llegada a todo el país, y con repetición ustedes lo pueden ver también los sábados de 10 a 11 de la mañana. Ya hicimos las presentaciones formales, así que de alguna manera arrancar con el secretario general de la FOEB para que nos cuentes, bueno, por qué este ciclo y además por qué este nombre para el arranque. Nosotros, como federación, desde hace unos años, venimos proyectando la necesidad de tener un ciclo de charlas y debates donde los temas que están en el tapete y en la discusión pública sean analizados no solo por los compañeros que nos dan ese tipo de charlas y debates, sino también por el colectivo de trabajadores propios y de otros sindicatos, ¿no? Porque nosotros, cuando organizamos estas charlas, son abiertas, invitamos a todos los compañeros afiliados a los sindicatos a participar, y nos parece que es bueno y saludable para la vida democrática del país tener una discusión de estos temas. Este año nosotros comenzamos con este en particular porque creo que el tema seguridad, educación y empleo es un tema transversal que atraviesa la sociedad en varios puntos y que en definitiva va a estar en el tapete de un año que es un año electoral, en que muchos de los candidatos van a tener en su agenda justamente estos tres temas que para nosotros son fundamentales. En el año la idea nuestra es continuar con un ciclo que tiene que ver con probablemente el tema del salario, consejo de salario, para ver hacia dónde vamos en estos meses, en estos años. Es un tema que también ha estado en discusión, tanto por las cámaras patronales como por el PCNT, por el gobierno, como que hay algunos actores que plantean algunos ajustes, algunos cambios, y nosotros entendemos que el aporte nuestro puede llegar a ser una incipiente discusión, alguna idea que dispare y algún otro tema que podamos tener sobre la mesa por parte de la Federación de la Bebida, que tiene una vasta experiencia en la discusión de consejos de salario en puntos totalmente disímiles, como son las viñas y las bodegas, que es el punto más bajo, y el punto más alto, que son las fábricas de cerveza, de aguas y refrescos. Después, la otra idea que nosotros tenemos, tener una charla también en el año, probablemente sobre el tema economía, los avances de la economía en este ciclo, y terminar con lo que puede llegar a ser una conversación con los candidatos a la presidencia una vez terminadas las internas. Esa es la proyección que tenemos para el 2019. En el tema de ayer, lo que nosotros planteamos es, bueno, tenemos un escenario bastante complejo en un tema de seguridad. Hemos escuchado a Gustavo muchas veces hacer su aporte a través de los medios de prensa y a través de distintas intervenciones a nivel de gobierno. Hemos escuchado críticas al tema educativo. Nosotros lo que decimos es que el tema educativo va a ser fundamental para el tema del empleo en un futuro. Hoy tenemos un 40% de niños o de jóvenes que no terminan el ciclo básico, son datos estadísticos que cualquiera puede acceder. Decimos que probablemente en el futuro lo que termine por cambiar son los trabajos más básicos, ¿no? Aquellos que precisan menos capacitación. Entonces, desde nuestro punto de vista, es un combo fatídico esa falta de educación, esos empleos que se van a eliminar producto de que va a haber una especialización mayor en los nuevos empleos que se van a dar en el trabajo, y eso entonces va a tener que ver también con la composición social después.
En ese escenario fue el intercambio que hicimos ayer, los compañeros se expusieron en una muy buena charla, excelente charla, con más de 200 personas en el Salón de la Federación, y que creo que todos nos llevamos una muy buena imagen y unas cuantas cosas para reflexionar después e intercambiar con otros compañeros. Bueno, excelente idea. Seguramente estarán proporcionando insumos para tratar durante todo este año el tema del empleo del futuro, el futuro del trabajo es fundamental. De eso también estaremos hablando en algunos minutos nada más. Pero en esos círculos concéntricos donde solemos pararnos muchas veces los periodistas como para destacar hechos relevantes, el círculo, el primer anillo, yo creo, contiene estos tres temas: el de la seguridad, el de la educación y el del empleo. Y la seguridad, Gustavo, tomándola o entendiéndola como un derecho humano, por ejemplo. Sí, en realidad el enfoque que se presentó fue un enfoque bastante complementario desde personas que tienen un enclave más fuerte en los temas educativos como MIR, la Federación de la Bebida, que es un sindicato de trayectoria que ha sabido defender el trabajo y la calidad del trabajo, y por el área de seguridad, la experiencia que yo he mantenido en el Ministerio del Interior, con un enfoque de intentar plantear una discusión con mirada larga, sosteniendo en primer lugar que sí, que la seguridad es un derecho humano, y que como derecho humano es clave que nosotros podamos preservar ese derecho, porque es el que genera la posibilidad de que se puedan ejercer otros. Es decir, sin seguridad no hay posibilidad de ejercer otros derechos básicos. Por lo tanto, una estrategia de seguridad que sea consistente y sustentable en una sociedad tiene que, en primer lugar, ser de ancha base, tiene que tener acuerdos muy amplios, tiene que tener la participación de muchos actores, y particularmente se tiene que entender la seguridad no como la tarea de un ministerio solamente, en este caso el Ministerio del Interior, aunque tiene una responsabilidad importante, pero va mucho más allá. Justamente el planteo básico es de que una sociedad que quiera construir seguridad tiene que ser una sociedad basada en la convivencia, y la construcción de convivencia tiene básicamente 4 anillos de seguridad, donde la intervención de la justicia, la policía, la represión es el último anillo en esa seguridad. Pero hay otros anillos que son los 3 anteriores, que tienen que ver en primer lugar con la conciencia del individuo, es decir, lo que las personas asumimos que está bien y que está mal, y que por lo tanto actuamos de esa manera porque nos ha interiorizado la familia, nuestro entorno, la educación, los valores, y por lo tanto hay cosas que no hacemos porque sabemos que están mal. Es como esa voz de la conciencia que nos dice esto no se hace. El segundo anillo de seguridad es el entorno de las personas, el contexto social donde se mueve, que muchas veces opera para de alguna manera ponerle coto a algunas situaciones. Uno sabe de que manejar tomando alcohol o habiendo tomado alcohol está mal, capaz que lo hace, pero si sube amigos o a su familia en el auto, capaz que ese mismo entorno le dice esto no se hace. Esos entornos son muy importantes, y básicamente son la educación, el barrio, el trabajo, los contextos de pares que de alguna manera educan tanto como básicamente la familia, que es el primer punto. Por lo tanto, cuando hay valores sólidos en esos lugares y cuando ahí está claro qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ese segundo círculo opera de manera fuerte. Y el tercero son las normas y la capacidad de que esas normas se puedan cumplir. Es decir, a veces hay normas que ponen como referencia que determinadas cosas están mal en la sociedad, porque la sociedad construye un cierto consenso de eso. Un ejemplo de esto es bastante claro, es el tema de la violencia doméstica, y en particular de la violencia de los hombres hacia las mujeres y hacia los niños. Hace 30 años atrás o 40 años atrás era admitido por la sociedad de que un hombre le pudiera pegar a la mujer porque algo habrá hecho, todo aquello, y se mantenía como en silencio. Hoy, además de que la sociedad ha puesto un límite a eso, ha puesto normas para
favorecer de que haya denuncias, para favorecer de que la gente de alguna manera se sienta más protegida. Esas normas y la forma en que esas normas se hacen cumplir son el tercer anillo. La lógica de una sociedad segura es que funcione como un pacto de obviedad en estos tres anillos. Claro. Y que recién el último anillo sea el de la protección policial y de la justicia. No es posible admitir una sociedad controlada permanentemente con un policía en cada puerta. Lo que importa es que la gente se autorregule. Y por lo tanto, en una estrategia de seguridad de mediano plazo, lo central es operar sobre estos tres anillos. El cuarto anillo, que es responsabilidad de la justicia, la fiscalía y el Ministerio del Interior, es muy importante y en este momento mucho más porque en parte se ha desbordado parte del funcionamiento de la sociedad y tenemos un nivel de delitos fruto de que se rompen esas barreras como antes no habíamos tenido. Claro. Seguimos en este repaso de estos tres temas fundamentales. Ahora contigo, Richard, el tema del empleo. Fernando decía, hoy al comienzo hablaba de los cambios tecnológicos, del avance, de los nuevos empleos. Y hay un tema fundamental que es la capacitación, porque no podemos enfrentar esto, o mejor dicho, no debemos enfrentarlo. Hay que subirse a esta ola que viene, capacitarse para la misma. Estoy pensando que seguramente muchos de los empleos que conocemos hoy día no van a existir dentro de no muchos años más. Sí. Nosotros conseguimos la charla de los otros días pensando, la figura de Gustavo, que en estos últimos 3-4 semanas generó transversalmente debate a nivel familiar, con opiniones variadas, pero porque por lo menos puso sobre la mesa el debate del tema de la inseguridad. Tenemos claro que la inseguridad tiene más de una causa, que es multicausal, y por lo tanto una de ellas es el tema de la educación y el tema de un empleo genuino. Este formato que armamos junto con Fernando nos dio la posibilidad de generar un insumo para que, se genere un posterior debate que le quitan, le ponen, le agregan, es parte de la discusión. El empleo tiene un rol importante, pero previo al empleo, lo más importante es la reforma educativa. Es revolucionario adecuar la educación hoy de cara a este mundo que estamos viviendo, sin perder de vista que es importante que los niños y los jóvenes sepan todo sobre los estrucos o los mayas, pero también que tengan un adelanto importante de cómo encarar el mundo, este mundo tecnológico, informático, donde el presupuesto en investigación seguramente va a ser muchísimo más que el que había hace 30 años atrás. La calidad de la educación no solamente genera inclusión social, sino también prepara a jóvenes hacia este mundo que estamos viviendo. Desde el punto de vista comercial, lo que usted está planteando es generar mano de obra calificada para las multinacionales. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo darle al chiquilín la posibilidad, la ventana de que es posible seguir viviendo en Uruguay, es posible echar raíces aquí y generar materia gris permanente en la evolución de lo que uno necesita. La educación es fundamental y eso genera calidad de empleo. En el mundo de hoy, donde la sustitución es enorme producto de las plataformas, de los famosos Uber que existen en todos los rubros, lo que está trayendo es, una desocupación silenciosa que afecta a un grado de jóvenes o de entre 40 y 60 años. Por ejemplo, servicios como la portería, sustituida por una pantalla monitoreada de otro país en un call center. Por lo tanto, o comidas rápidas donde ya el chico o la chica que te recibía el pedido y te cobraba, hoy sustituido por una tablet. O la tablet que sustituyó a informes en un sanatorio cuando vos te vas a atender con un médico. Entonces, va sumando. La gran pregunta es, ¿a dónde van? ¿Dónde van a pelear un nuevo puesto de trabajo? Si está todo en cuestión. Entonces, por lo tanto, un shock importante de una reforma educativa transversal, consensuada, como política de Estado es fundamental para crear esos puestos de trabajo que lo que están haciendo es pelearle la calle, pelear la esquina en algunos lugares donde está muy difícil, donde ayer Gustavo daba algunos ejemplos, ¿no? En algunos barrios mantener una boca durante cierto espacio del día te significa 1.800, 2.000 mangos. Y salir al trilla a laburar, capaz que tenés que hacer 8 horas levantándote a las 4:30 de la mañana por 1.100 pesos. Entonces, en una cabecita que que le falta todavía mucho, ¿verdad? Es muy atractivo la otra propuesta, la del delito.
Por lo tanto, hay que atrapar a ese chiquilín, hay que traerlo, hay que convencerlo, hay que entusiasmarlo. La lucha diaria es contra la esquina, contra el ocio, contra el no hacer nada. Yo creo que menuda tarea tiene el nuevo gobierno que asuma. Yo creo que hay que sincerar el diagnóstico desde el punto de vista crítico, porque siempre tenemos que ser críticos. El día que nos conformemos con lo que tenemos, perdimos. Siempre hay que ser críticos buscando la alternativa de la perfección. Y en el tema educativo es de nunca acabar. Por lo tanto, lo que tratamos con Juan Pedro la otra noche, acompañando a Gustavo, que fue un poco el planteo central, después de toda la presentación que Fernando hizo, era, bueno, la inseguridad no es solamente con más canas en la calle, no es con más policía, más represión, más chumbo, que tienen que estar y tiene que haber. Pero como decía él, es el último círculo. El principal es la contención social. Y la contención social, hoy rota esa figurita, aquel en el imaginario de la familia, hoy está bastante deteriorado, el propio barrio que te cobijaba como vecino está deteriorado. Bueno, la contención pasa por las aulas, ¿verdad? Te lo dice alguien como siempre yo tengo más horas de recreo que de aula, pero hay que reivindicar el espacio, ¿verdad? Y hay que formar también educadores de cara a esta revolución, ¿verdad? Hay que llevar los mejores compañeros, los más capaces, los más involucrados por estas cuestiones a los lugares de contexto más críticos, ¿verdad? Por eso podemos haber mil diferencias. Si elijo el lugar, entonces lo mejor es donde están, de la Italia al sur. Yo creo que hay que revisar, y si gusta o no gusta, no importa. O lo hacemos en serio o no lo hacemos. Después te voy a preguntar, porque tenemos que hacer una pausa, sí, a una referencia que hiciste también en esa charla con respecto a los gerentes de las distintas empresas en Uruguay, y una particularidad que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Bien. Hacemos una breve pausa, ya venimos, estamos con estos invitados que nos ayudan a pensar en el día de hoy aquí en Encuentro Central. Educación, empleo y seguridad, los temas que nos convocan en el día de hoy a raíz de esta presentación que se hizo en la FOEB hace algunos días atrás. Gustavo, la convivencia es fundamental. Tú habías planteado además la convivencia y le pusiste de alguna manera un nombre, lo nombraste, hablaste de la convivencia en los barrios. Sí, yo lo que planteé en esa charla de que nosotros tenemos que, al abordar el tema de seguridad, en primer lugar, definir claramente cuál es el enfoque desde el cual nosotros entendemos que hay un problema de seguridad, porque si no, solamente vemos la parte más policial y no vemos el fenómeno general, que esa fue la primera parte. La segunda parte fue tratar de identificar cuáles eran dos desafíos centrales para abordar los problemas de integración en el Uruguay, que tienen que ver, en primer lugar, con abordar fuertemente la situación de la fractura social y cultural en la sociedad, y en segundo lugar, tener muy en cuenta la necesidad de construir acuerdos amplios, sociales y políticos, para abordar esta temática. En relación a esto último, el tema seguridad siempre ha estado arriba de la mesa, sobre todo en los últimos años, con una confrontación política muy importante. Yo creo que es necesario de cara al futuro, y sobre todo por los problemas que el Uruguay tiene, de hacer el esfuerzo de todos los actores para llegar a acuerdos, porque es demasiado importante lo que nos estamos jugando para que esto sea parte de un botín electoral que en realidad no le va a redituar a nadie en esa especie de suma cero. Y la fractura social es importante reconocerla, porque si bien el Uruguay ha tenido un desarrollo en los últimos años que es muy importante, bajó la pobreza de un 40% a un 8%, el desempleo ha bajado sustantivamente a lo que era el año 2000, eso es innegable, nadie puede decir que es una década perdida, eso es objetivo, que hay avances, pero también esa dinámica ha generado algunos enclaves en el área metropolitana y en algunas ciudades del interior, donde hay una fractura social muy importante que es necesario abordar con políticas integrales que yo les denominé con una estrategia que fuera más barrio, más vida. Es una idea que ha sido de alguna manera elaborada a partir del trabajo en estos últimos años en algunas de estas zonas más complejas, que implica la definición de una prioridad política del próximo gobierno, con un programa importante que debería de impactar en al menos 25 enclaves territoriales, microcomunidades, zonas de algunos barrios, con
un desembarco importante, muy importante, contundente, diría yo, del Estado y de las organizaciones sociales en 4 áreas. Una, en la reconfiguración urbana de algunos de esos lugares. En segundo lugar, con un impacto habitacional muy relevante para poder cambiar las condiciones de vida pésimas en las que viven muchas de esas personas. En tercer lugar, un giro en las políticas sociales que se aplican en esos territorios. Y en cuarto lugar, un componente fuerte de seguridad que esté dirigido a desestructurar el crimen organizado, que en estos entornos de enclaves territoriales comienza a hacerse fuerte cuando hay una sociedad y un Estado tenue. Estos grupos organizados que ejercen la violencia, de alguna manera comienzan a construir pequeños señoríos feudales, como hemos visto en algunos lugares de Montevideo, que se han logrado desarticular, pero son una luz roja ya, que nos tiene que llamar mucho la atención, y por lo tanto tenemos que prevenir no llegar a la situación que, por ejemplo, tiene Brasil, donde uno va a Río de Janeiro y sabe que está preciosa la playa, pero mira hacia arriba y sabe que ahí están los morros, y sabe que ahí hace 25 años el Estado perdió el control y ya no manda, y la sociedad se resignó a eso. O lo que está pasando en la ciudad de Rosario, que están en ese camino. Bueno, yo creo que el Uruguay no se puede resignar a eso, porque estamos en condiciones de poder cambiar, pero hay que hacerlo rápido, de forma contundente, e invirtiendo. Yo creo que es necesaria una inversión con esos 4 pilares en 25 zonas. Esto implica una inversión económica. ¿Se puede cuantificar? Sí, 50 millones de dólares al año durante 5 años, en forma consecutiva. Son 250 millones de dólares en una administración. Es dinero. ¿Cuánto se gasta en la caja militar? 460 millones de dólares es lo que en un año, este año el Ministerio de Economía acaba de firmar, hace unos días atrás, la ayuda para la caja militar por ese porte. Entonces, creo que si uno compara, es evidente que una inversión de este tipo, si favorece el entramado social, va a mejorar la seguridad, y hay que optar. Y por eso es importante que la sociedad discuta, porque si bien es cierto que uno dice, este dinero el Uruguay lo puede tener, a la hora de la hora, lo que ha pasado es que cada corporación, cada uno, de alguna manera pelea por lo suyo, y estos temas no se ponen arriba de la mesa. Entonces, eso implicaría una estrategia distinta, mucho más transversal del Estado. No que cada ministerio con su programita llegue a ese lugar, sino pensar de que hay lugares y hay enclaves territoriales que se están convirtiendo lentamente en guetos, donde hay 3, 4 generaciones de familias que han vivido en la exclusión persistente, que no tienen un vínculo con el mercado de empleo. Y es ahí donde el crimen organizado y el narcotráfico pega, porque el vínculo con la delincuencia, históricamente se ha dicho, bueno, la gente no consigue trabajo y entonces es por eso que termina la delincuencia. Cuando hay una fractura social de este tipo, en realidad se invierte la ecuación. ¿Por qué? Porque el ingreso temprano de personas que se desvinculan del sistema educativo en primero o en segundo de liceo, que ya no tienen vínculo y ni siquiera tienen un vínculo con el sistema laboral, primero se vinculan con el delito, y en todo caso después ven y comparan esa vinculación que en ese momento la ven como atractiva, claro, porque el crimen organizado tiene una simbología, una ritualidad, genera referencias fuertes, y bueno, y también tiene dinero y construye una mística de para qué estar en la vida. Porque cuando no hay rumbo, esta mística, que es la mística de la vida rápida, el dinero rápido, y si me apagan la luz, me apagan la luz, como dicen ellos. Si tengo que morir, pero prefiero esa vida rápida. Y bueno, y es ahí donde suceden cosas como que de alguna manera sus referentes culturales son Pablo Escobar, o son el Chapo Guzmán, o son y esas cosas están pasando en el Uruguay, y es lo que hay que abordar con un programa potente, pero que implica un cambio, con un liderazgo de la Presidencia de la República enorme, que tiene que haber, y que esto se transforme en un buque insignia del gobierno. No puede ser un programa más, tiene que ser un programa central, si es que queremos incidir. Y ahí, empleo, educación, y seguir de cerca las trayectorias de vida de estas personas. De lo contrario, nosotros vamos a seguir poblando las cárceles de pobres y de jóvenes, que después
terminan reincidiendo en más de un 60%, y por lo tanto ese no es el camino. Bueno, uno se queda realmente pensando con todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas que son datos que pegan y muy duro, ¿no? Cuando hablamos de un presupuesto de 5 años de 250 millones y que solo en un año 460 millones se vayan a jubilaciones de privilegio, como son las de los militares, porque esto no es el soldado que gana un salario mínimo nacional, estamos hablando de generales, coroneles, ¿no? Altos rangos del ejército o de las Fuerzas Armadas en general, pone en discusión lo que ha sido hasta ahora el tema, ¿no? Que nadie quiere tocar determinados beneficios de determinadas castas en la sociedad, porque hace poco estuvo esta discusión en el Parlamento y todos los partidos, de todo palo, se negaron a hacer una reforma profunda de esta caja militar, ¿no? Que tiene beneficios que no tienen ninguna otra, que se jubilan con 40 a 50 años de edad y que después siguen la vida activa, varios de ellos, incursionan en la política, como se ha dado ahora con el ex comandante en jefe del ejército, y que bueno, que además si tomamos en cuenta esas situaciones, más esa fractura social de la que hablamos, donde estos jóvenes pueden ser caldo de cultivo para alguna idea de autoritarismo que puede hoy aparecer en algunas expresiones políticas, bueno, creo que tenemos una expresión, digamos, de dificultades en la sociedad que da para pensar, ¿no? Entonces, cuando alguien dice bajen el costo del Estado, o si el Estado gasta mal o gasta menos, bueno, veamos en qué gasta el Estado y hacia dónde hay que dirigir determinados montos de dinero que son muy importantes. Hablamos de casi un punto del PBI, no es poca cosa lo que se vuelca a la caja militar. Y bueno, y en definitiva, creo que cuando alguien habla de la reforma de la seguridad social, de la reforma de algunos actores o de la educación y demás, tiene que poner en discusión todo este tipo de cosas, de dónde salen los insumos, de dónde salen los dineros para determinadas coberturas que hay que hacer, y bueno, y no solo la discusión de la seguridad social de los trabajadores, subiendo los topes, bajando los mínimos, no, hay que ver todo el combo que hacen a lo que el Estado vuelca para esas coberturas. Entonces me parece que en un año electoral es muy bueno discutir todos estos temas que deberían ser discutidos continuamente a nivel social, pero que no se pueden dejar escapar datos que son fundamentales, ¿no? La formación de los jóvenes, cómo se forman, a dónde pueden terminar esos jóvenes, no solo en la cárcel, sino en bandas de todo tipo y color, y también bueno, cómo se solventan determinados gastos y estructuras que son fundamentales a la hora de construir seguridad, porque bueno, pretendemos seguridad. Cómo y de qué forma elaboramos una política de seguridad que vaya en los ámbitos que Gustavo comentaba, y bueno, ¿dónde están los fondos para financiar ese tipo de programas, ¿no? Claro. ¿Qué tan complejo, Richard, es hoy la creación del empleo genuino en un país que, es cierto, ha crecido en forma constante desde hace 15 años, pero que tiene un problema vinculado al desempleo? Muy difícil a veces de definir por qué se da esa situación, ¿no?, de crecimiento y de falta de empleo por otro lado. El crecimiento económico de los 15 años es indiscutido. Los números lo marcan. Una vez que ya estamos en el final de ese proceso y seguramente vendrán las vacas flacas, uno pasa raya y queda con algún sabor agridulce, ¿no? ¿Cuánto se podía haber hecho y qué no se hizo? ¿Cuánto se hizo y bien? ¿Y cuántas cosas se siguieron haciendo que a lo mejor había terminado hace en la mitad del periodo? Yo creo que una de las deudas que tenemos es la cultura del trabajo, el esfuerzo, la educación, el haber trabajado fuerte hacia allí. Creo que es un debe importante y que genera lo que estamos hablando hoy con el tema de la inseguridad, pero estos temas prenden en cualquier otro tema, en el contexto familiar, la inclusión, porque en definitiva, como gran titular de esta charla estamos construyendo sociedad, y se construye desde varios ámbitos y varios perfiles. Yo creo que el crecimiento económico para mí es efímero. Yo he escuchado en Argentina hablar de la década ganada, me reído de década ganada. En lo económico es efímero. Un ajuste fiscal te tira todo al piso de lo que vos ganaste en 15 años. La década ganada es cuando queda una sociedad y más integrada, una inclusión, una educación de excelencia y de inclusión también, donde la brecha, que siempre va a existir, pasa más desapercibida y no como la que tenemos hoy. Ayer decía Juan Pedro una cuestión que es muy entendible. Nosotros nos formamos en un aula donde estaba sentado el hijo del peón junto con el hijo del pequeño empresario, o el dueño de la barraca, o el dueño de la ferretería. Así nos criamos. Hoy es muy difícil encontrar en una escuela pública que se encuentre el hijo del dueño de la barraca con el hijo del peón. Seguramente el hijo de la barraca está en la educación privada. Esa brecha se va extendiendo mucho más.
Luego el sector empleador, cuando va a buscar mano de obra calificada, etcétera, etcétera, no la va a buscar al público, la va a buscar al privado. Y si vemos las multinacionales hoy, los mandos medios, la inmensa mayoría, provienen de las universidades privadas. Y el Botija, que hace el esfuerzo enorme, porque no es gratis tampoco, hay que darle mucho lomo para poder recibirte y educarte cuando termina, y está muy a la deriva. Entonces, yo creo que esta sociedad de clases se está cada vez apartando más. Bueno, hay una responsabilidad política, obviamente, porque esto no cayó solo del cielo, ¿verdad? Hubieron cosas que estuvieron muy bien y otras que estuvieron equivocadas. El tema es que en el resultado, cuando decimos, bueno, hay multicausales con el tema de la inseguridad, hay una parte de exportación, también de importación de inseguridad, ¿verdad? El tema del ingreso del narcotráfico, que no ingresó en el 2005, ingresó hace muchos más años atrás, pero se potenció muchísimo, como en la región, en los últimos 10, 15 años, generó una mano de obra benévola, ¿verdad? Donde, claro, para esos chiquilines el nivel de vida llega a 23, 24, 25 años. Se les apagan las luces muy pronto. Nadie piensa en ser abuelo en esos chiquilines. Hay que vivirla ya y rápido. Y si te cruzaste, te cruzaste. Entonces, por lo tanto, yo creo que el empleo tiene que ir de la mano, primero, por definir como gobierno, como política de Estado, cuál es la matriz laboral, dónde se va a emplear el uruguayo de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces, hay compañeros, entrañables compañeros, queridísimos compañeros, que plantean, por ejemplo, el Uruguay industrial. Hay que preservar la pequeña y poca industria que va quedando en el país, pero teniendo claro que es muy difícil volver al Uruguay de las chimeneas, por escala, por producción, por tributo, porque las multinacionales se instalan donde la mano de obra es más barata. ¿Por qué se están mudando a Paraguay? Ahora, todo el mundo habla de Paraguay, se van para ojo con los salarios, ojo con esto, bajen los impuestos porque se van para Paraguay. Se van para Paraguay. ¿Vos querés estar en Paraguay? Solo el 25% de los trabajadores en Paraguay se jubilan. El 75% no tiene derecho a la jubilación. Acá tiene derecho el 98% a la jubilación. Por lo tanto, a ver, hay una inversión social en este país muy importante. Eso no tiene duda. Que después empecemos a discutir si está todavía esto de mal o hay una que mejorar, hay que mejorar. El empleo tiene que estar condicionado a que desde el poder político nos digan, muchachos, la salida es el software. Yo creo que tiene que ser la investigación, tiene que ser la informática, la internet, la robótica, ¿verdad? Tiene que estar, hay que potenciar la inteligencia de los uruguayos para poder estar a primer nivel mundial en competencia. Porque nosotros vamos a competir en calidad, no en cantidad. Por escala, no vamos a competir en cantidad. Entonces, eso es una parte. Lo otro que es, tierra va a haber siempre, ganado hay, 500 kilómetros de costa, salvo que van a seguir habiendo. ¿Qué es logística la salida? ¿Cuál es? ¿Para dónde vamos? No podemos fantasear de que hay 70 rubros. No hay 70 rubros. El mundo se achica también en el tema laboral. Porque la entrada de la robótica a la línea de producción hace que, bueno, hoy vemos línea de producción alimentaria donde no existe ni una persona en la línea, ni un humano. Entonces, por lo tanto, no podemos fantasear con cosas que no vienen. Hay que plantear la dura y cruel realidad. El Uruguay quiere cambiar, quiere dar un paso en calidad, hay que invertir. ¿Quieren tener mayor seguridad? Muchachos, hay que invertir. Del presupuesto tiene que ir guita para acá. Hay que tener mejor capacidad de pelea por el empleo y no que se mude para la región, hay que invertir en educación. Pero la inversión en educación, sin desmerecer el planteo que hace Gustavo con respecto a la seguridad, que puede ser más esquemático el plan de cómo enfrentarla, en la educación ahí se atan muchas cuestiones. Yo creo que hay que trabajar mucho con el personal docente, que es muy calificado en Uruguay, pero creo que tenemos que ayornarlo, ¿verdad?, en una concepción ideológica de poner las camisetas del Uruguay. Y bueno, y creo que pasa por allí, revisar currícula, revisar la forma de acceder. Hay que conquistar al chiquilín. El chiquilín tiene que ir a la escuela, al aula, al liceo, contento, sabiendo que tiene que ir porque esa es la puerta de entrada al mundo que se le viene muy rápido. Entonces, por lo tanto, la importancia del empleo es fantástica, porque además dignifica. Una cosa es llevar a tu casa el surtido pago con parte de tu salario, y lo otro es esperar que venga la tarjeta del MIDE para después ir a canjearla por el cuestión. Está claro. ¿Está mal? ¿Está bien, porque vos estás en la lona, tenés que ayudarte a levantar, porque si no, hay gente que llegó al 2005, pero en la recontra lona.
Entonces, pero la permanencia de la asistencia genera un asistencialismo que me parece que en determinado momento hay que pedir devolución. Yo te doy, pero vos devolvés. No es tomá, tomá y tomá. Vamos a hacer la última pausa, luego llegamos para las conclusiones finales, si les parece bien. Ya venimos. Bien, estamos llegando al final de este encuentro central para las conclusiones de esta muy interesante charla. No sé si querés arrancar vos, Fernando, como de una manera hacer un cierre y también plantear, si te parece bien, algo que yo le había dicho a Richard en su momento de esta charla, qué pasa con el tema de la formación, el papel del INEFOP, qué pasa con la UTEC, con la UTU, o sea, hablando de cosas que se hicieron bien, por ejemplo, sí. Creo que ahí ese tema de descentralizar al estudiantado, en este caso mirando la UTEC, donde en Río Negro, por ejemplo, muchos estudiantes vienen de Montevideo. Hay varios estudiantes que hacen el camino inverso, ¿no? El estudiante que venía del interior a Montevideo ahora lo hacen al revés, de Montevideo hacia el interior. Y lo bueno es que los que estudian allí se quedan allí a trabajar también. Sí, eso yo creo que ha sido un cambio sustancial en lo que es la política de formación. Ni que hablar que INEFOP ha jugado un papel preponderante en todo este tiempo, ¿no? Porque ha tenido programas de reconversión laboral de varios miles de trabajadores que por distintos motivos han quedado sin empleo. Creo que la Universidad Tecnológica y la UTU tienen un papel muy importante para jugar de aquí en más, porque un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, decir, bueno, ¿dónde se está formando el empleo o dónde se va a formar el empleo? La desaparición de determinadas áreas de trabajo, ¿qué hacemos con ese trabajador? El trabajador es de use y tire, o sea, después que cumplió una función en determinado ámbito, ¿dónde se instala, dónde se inserta para estar nuevamente en el mercado laboral? Si no decimos, bueno, la política de empleo va a estar orientada hacia determinada situación, esa gente va a quedar condenada, va a quedar fuera del sistema. Entonces alguien va a decir, bueno, ¿y de qué vive? Hablamos de una renta básica universal, como estuvo en discusión en algún momento, hablamos de los planes sociales de apoyo, hablamos de que queda fuera del sistema, delinque, se va, emigra. Entonces creo que hay un papel muy importante de las instituciones del Estado a que esa gente que sale del sistema o que sale de determinado puesto de trabajo se capacite y pueda ingresar en otro lado. Hablábamos de investigación y desarrollo. Bueno, está comprobado que una inversión de 1 punto devuelve 10. ¿Por qué? Porque los países de América lo que hacen es formar investigadores, esos investigadores se van y después de los países europeos o de los países centrales lo que hacen es devolver eso, pero en el costo de producción desde esos países. Entonces, eso que después pagamos nosotros, que lo formamos acá, lo pagamos 10 veces más caro. Entonces, no hay que tener una política de inversión, digamos, hacia el desarrollo que tiene que ver con la investigación, con la definición, que hay muy buenos investigadores en Uruguay, pero terminan emigrando por la falta de empleo. Porque ese empleo generalmente se da o en la universidad o en la UTU, y eso tiene un tope, tiene un techo, y además generalmente mal pago, ¿no? Que esa también es la otra situación que hay que poner sobre la mesa. El salario docente y el salario del que forma investigadores no puede ser mucho menor al que gana, no sé, el sector privado. El sector privado, porque ese también es el otro debate. Faltan enfermeros en salud pública, sí, porque la salud privada paga más, entonces la emigración se hace más fácil. Faltan profesores en la educación pública, porque el privado paga más. Entonces ahí hay un sistema perverso que lo que hace que es financiar el sector público para que el privado tome determinadas expectativas de formación que terminan en lo que decíamos anteriormente. Los del sector privado terminan con los mejores empleos. El que se formó en el público termina teniendo peor empleo, peor salario, y en definitiva hablamos de la fragmentación que decíamos anteriormente. Entonces creo que ese papel que ha jugado la UTEC es fundamental. Creo que hay que tener más expresiones de UTEC en otros lugares del país. Probablemente haya alguna propuesta de formación de otro centro en algún otro punto del país. La UTU ha hecho avances sustanciales en formación y bueno, creo que ese es el modelo, sin descuidar la formación cultural del uruguayo, es el modelo a plantear, porque bueno, en definitiva hablamos de que muchas veces hablar de un cambio en la educación es generar mano de obra para el capital. Yo pregunto, y esta es una posición personal, cuando Varela planteó la reforma en la dictadura del gobierno de La Torre, bueno, lo que hizo fue, más allá de congeniar en un aula el hijo del patrón y el hijo del peón, lo que hizo fue formar esos trabajadores que venían para el inicio del capitalismo a principios del siglo XX, ¿no? Que después fue lo que nutrió el vallismo. Entonces, está bien, pero tuvo un papel social, ¿no? El alambrado, ¿no? La formación, la escuela vareliana, todo eso tuvo un desempeño posterior que fue el Uruguay, que todos conocemos y reivindicamos el vallismo. Bueno, a veces hay que ser más sensato en la discusión y decir, sí, evidentemente, si alguien quiere entrar al mundo del trabajo, tiene que tener formación.
que tiene que hacer la educación es formar hombres enteros que tengan, además de esa capacitación, una cultura general que permita no ingreso de todo lo que dijimos anteriormente. Entonces me parece que esos papeles son fundamentales, está todo para discutir sobre la mesa, lo que pasa que los cambios son muy rápidos, hoy son minuto a minuto, y bueno, y a veces llegamos tarde al debate, a la discusión y a la implementación de los resultados. Sí, hoy quizás la escuela pública no tenga eso que decía Richard, pero sí es un aporte sumamente interesante de las migraciones internas del intracontinente que están llegando a Uruguay, que también están brindando allí un toque muy importante de intercambio cultural, de validar otras culturas, en fin. Yo sé que uno acuerda, y aunque sea un juego de palabras, cuando está en desacuerdo, porque si estamos todos de acuerdo vamos como un asado, está todo bien. Pero ¿te parece que este año electoral, es el momento para lograr un acuerdo en materia de seguridad? Yo creo que este año electoral es el momento para sincerarse de que cualquiera que gane las próximas elecciones necesita un ancho campo de acuerdos para poder procesar algunos cambios en el país. Y por lo tanto, la primera recomendación que yo haría sería de ser cuidadosos en tirar la piola en los debates, porque nos necesitamos todos. En este barco que se llama el Uruguay estamos todos. Entonces, me parece que hay que reconocer el problema que el Uruguay tiene, y estoy convencido que se necesitan acuerdos. Y para hacer acuerdos, lo primero que hay que hacer es reconocer que capaz que el otro tiene algo de razón. Porque el acuerdo no es que yo te siento a la mesa y te digo, tenés que firmame el diagnóstico del problema, y de las 8 soluciones, aceptame 6. Y las otras 2, si no me las aceptás, las hago igual. Bueno, así no hay acuerdo. Eso no es un acuerdo, es una imposición. Me parece que hay necesidad para cualquier gobierno de tener un campo ancho de acuerdo político y también con las organizaciones sociales. ¿Para qué? Para una estrategia integral de seguridad, que tiene un componente policial, que está basado en el ejercicio activo de la autoridad, sin miedo, sin complejo, que ejercer la autoridad no quiere decir autoritarismo, pero quiere decir de que hay que poner límites, hay que reprimir duramente el delito y en especial el crimen organizado. Pero también quiere decir de que hay una parte de esa estrategia que tienen que participar otros actores. Tenemos un problema importante en los centros carcelarios y en el fenómeno de la rehabilitación. Las cárceles en el próximo gobierno van a ser transferidas van a salir de la órbita del Ministerio del Interior, ya está acordado por todos los partidos. Bueno, eso tiene que ser parte de una política integral muy importante. Entran por año 6.000 personas a la cárcel y salen 6.200 personas aproximadamente. Quiere decir que son alrededor de unas 450, 480 personas por mes que ingresan a la cárcel y unas 450 que salen. Ahí tenemos que trabajar fuertemente, y la sociedad tiene que reconocer también que va a haber que invertir ahí. Yo sé que a veces salen los peores demonios y la gente lo único que quiere es que se pudran en la cárcel. Pero las personas van a salir de la cárcel y si queremos construir seguridad tenemos que tener políticas para que haya ahí también derechos y responsabilidades, ser exigentes. Yo no estoy planteando la absoluta benevolencia o pensar de que son todos víctimas de algo que no quisieron hacer y por eso están ahí. No, no es así. Pero me parece que como sociedad, si queremos vivir tranquilamente, vamos a tener que pensar en qué acciones hacemos para que por lo menos haya oportunidades claras para que la gente se pueda rehabilitar. Si después no lo quieren hacer porque es parte del libre albedrío de las personas, bueno, para ahí tiene que actuar claramente el ejercicio de la autoridad. Y el tercer componente son un conjunto de políticas sociales que hay que reformar, y por último, algunos cambios normativos. Tenemos algunos problemas con el Código de Proceso Penal, tenemos algunos problemas con algunas de las leyes que se sobrepusieron o se solaparon en este proceso, que hay que tener una visión integral que implica, bueno, que haya acuerdos para que cuando haya resultados podamos conjugar el nosotros en el triunfo y no el dedo acusador en el error. ¿Y te parece que en este momento donde hay algunas posiciones que se han radicalizado, como por ejemplo el senador Larrañaga con la propuesta de sacar militares a la calle, se ha conseguido además el número
de firmas para que sea puesto a consideración de la ciudadanía. ¿Hay material así para negociar? Bueno, en ese punto, justamente, me parece que cuando aparecen estas propuestas, la propuesta de Larrañaga es una propuesta de instalar la mano bruta y la mano ciega. Instalar al ejército patrullando. Entonces yo veo lo que ha pasado en estos días con las actitudes de los comandantes encubriendo hechos aberrantes, y me imagino lo que pueden ser esos mismos comandantes a cargo de procedimientos con ciudadanos uruguayos hoy en procedimientos de seguridad. No quiero ni saber las cosas que pueden pasar. Entonces, justamente por eso creo que se necesitan acuerdos, porque esa propuesta dentro del Partido Nacional no tiene el acuerdo del candidato principal, que es la calle Pou. Yo acabo de leer el programa que presentaron en estos días, sí, y eso no está, claramente no está. Entonces ahí hay puntos de acuerdo. Y hay puntos de acuerdo también con otros sectores políticos, el Partido Independiente, el Partido Colorado. Creo que sí, creo que justamente, a pesar de que hay algunas voces que están planteando eso, también hay otras voces que han mantenido una distancia importante, y por lo tanto es el momento de ponerse de acuerdo con aquellos que por lo pronto plantean que una estrategia de seguridad tiene que estar basada en una visión integral, y que el rol de la Policía Nacional es el adecuado para asegurar la convivencia en el país. Que hay que mejorar, hay que tecnificar más la policía, es cierto. Hay que mejorar su eficiencia y su eficacia, también es cierto. Hay que mejorar la capacidad de investigación, también es cierto. Pero bueno, cuando hay propuestas radicales de esas características, porque son propuestas radicales que se han demostrado en otros lugares que solamente han favorecido una espiral de la violencia. Nosotros, con la represión que tenemos que llevar adelante frente al crimen organizado, tenemos que poder distinguir entre un trabajador, un laburante y un narco en cualquier barrio. Y eso la policía sí tiene capacidad de poder incidir. Estos operativos Mirador que se han hecho, el 80% de los detenidos en esos procedimientos terminaron con procesamientos penales. Eso es eficiencia. Lo que no es eficiente es hacer una racia, es llevar a todo el mundo por las dudas, o poner al ejército a patrullar cuando claramente no están preparados. El ejército está preparado para hacer controles y lo preparan para aniquilar al enemigo. A la policía se la prepara con otra lógica distinta. Por eso, incluso, creo que es importante tejer acuerdos y tener claro que hay que tener acuerdos potentes para fortalecer la institucionalidad del país. Richard. El Estado en algunos lugares no llega, no alcanza. Gustavo menciona de que hay 3 generaciones que seguramente están en una marginalidad endémica. El abuelo dormía hasta las 11, el padre hasta las 11, y el chiquilín nunca vio hábito de trabajo en la casa. Hay una falta del Estado de hace muchísimos años. El Estado tiene que llegar, el Estado tiene que abarcar esa zona. Lo que hablaba Gustavo del desembarco con 50 millones de dólares anuales es una política de shock, ¿verdad? Donde yo me imagino desde una plaza de deporte, un gimnasio, un centro educativo, un teatro, ¿verdad? Una policlínica, tener vereda, tener saneamiento, tener una calle, tener luz, ¿verdad? Darle calidad de vida al barrio. No se le puede pedir a alguien que nació allí, que pisa aguas hervidas todo el día y que sube todo cuando llueve, es la misma. A ver, no se puede ser tan hipócrita, hay que tener esa realidad. Lo otro es solo el Estado, y yo creo que solo el Estado no. La sociedad civil tiene que involucrarse en este problema, que es un problema que nos afecta a todos. Es como una pandemia, ¿verdad? Porque aparte nadie está libre. Nosotros como Sindicato de la Bebida, por ejemplo, tenemos algunos proyectos que ya este año lo vamos a plasmar, con el apoyo de la gente de INEFO, Pereira, Fuentes, que ha estado permanentemente a tiro con nosotros. Guillermo Caraballo, el intendente de Paysandú, que tiene una sensibilidad pero fantástica con estos temas, vamos a poner Jaime Saavedra, que está al frente de un proyecto fantástico, que poca noticia tiene, porque uno ve el CONCAR o el ex-CONCAR y ve los videos de los hablazos en el patio, pero hay a 50 metros de ahí hay un proyecto de trabajo, de inclusión, que son los boticas que salen y están buscando una alternativa laboral y no salir de caño. Nosotros vamos a instalar, seguramente en la primer semestre de junio, es el objetivo que tenemos,
una escuela de oficios en el ex local sindical de Pailana, en Paysandú, que nos se dieron en comodato al gremio de la bebida, para instalar oficios de valija, ¿verdad? Carpintería, soldadura, herrería, electricidad, cosa que el gurí, el liberado, pueda encontrar un entorno, bueno, de aprender un oficio para salir a buscar la vida. Vamos a necesitar de todo, no solamente el sindicalismo, de todo, el sector empleador, que nos dé una mano a emplear a esos muchachos una vez estén capacitados. ¿Por qué? Porque hay que abrirle la puertita, porque si no la hipocresía de aquellos que piden mano dura, sacar la represión más dura a la calle, ¿verdad? Cuando sale un botija que quiere recuperarse, no le da laburo porque su expediente es que salió de la cana hace 5 días. Entonces, a ver, la sociedad civil puede participar, obviamente que es el Estado el que tiene que estar allí. Y por último, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo también comparto yo no voy a votar la reforma que plantea el senador Larrañaga, no lo voy a votar, no creo que, no va a solucionar el tema, creo que lo va a empeorar. Poníamos el ejemplo, él puso el ejemplo de los militares uruguayos, yo pongo el ejemplo de lo que pasó en Brasil en las últimas 72 horas, mataron a 11, mataron a una familia entera porque la confundieron y eran una familia, y los masacraron 80 balazos, a ver. Ojo, porque el espiral de quién apuesta más a la violencia, donde termina después es que va a joder muchísimo al laburante común y corriente. Yo creo que es un año muy complicado, hay que bajar un cambio y elevar la mira en lo que significa política de Estado. El descalificativo, el que hay que pelear es contra el descalificativo, no contra la idea diferente. La idea diferente es una idea diferente. Veamos a ver en qué punto de encuentro tenemos para seguir sumando. Pero yo me temo que el descalificativo va a estar a la orden del día. Nosotros vamos a trabajar en otra zona. Vamos a trabajar como gremio de la bebida, tratando de apostar a la inclusión, tratar de apostar a dar una manito, un cabito a estos pibes que recién salen. Y creo que si esto se multiplica, puede generar un espacio de una ventanita abierta que es posible recuperar el botija. De esos que salen, la inmensa mayoría de los pibes que salen, a la larga vuelven a delinquir. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de empleo. Muchos de esos no tuvieron ni siquiera capacitación para poder enfrentar este mundo del trabajo. Y la más fácil es la otra, tomado el Luca por noche, venía a cuidar la boca. Y bueno, entran con un delito a veces primario y salen casi profesionales. También hay que revisar el tema de las cárceles, ¿verdad? Yo soy de los que pienso, y muy desde el llano. Yo cuando a veces veo, y ahí está el que consume con el que le vendía. Yo creo que hay cuestiones que hay que separar, ¿verdad? Porque eso es el domador de cualquier barrio. Es como cuando vas a la pelota en la calle y jugabas con el cordón. Eso es así. Entonces vos no podés tener el que vendía con el que consumía. ¿Por qué? Porque pasa a ser la boca más grande del Uruguay, la propia cana. Entonces, por lo tanto, hay mucho para hacer. El descalificativo hay que irradiarlo por un costado, sin confrontar ideas. Yo aspiro a un año electoral fermental, seguramente después de las internas, donde los aspirantes a la presidencia confronten ideas, discutan el programa y después cada uno sacará su conclusión, ¿verdad? Bueno, de eso se trata un poco también Encuentro Central, ¿no? De compartir ideas, de pensar entre todos, de ayudarnos a pensar, de que ustedes también tengan estos insumos para pensar. Ha sido muy gratificante tenerlos a los tres hoy aquí. Gracias por la la verdad que uno se queda con la sensación de que, bueno, hay muchas cosas para hacer, pero que están esos insumos también para la discusión, para plantearlos, para atender esos puentes. Ojalá el que esté viendo el programa continúe, después que termine el programa, continúe con el debate en la casa, porque Sí. esto hay que reproducirlo en los ámbitos donde uno participa, ¿no? Efectivamente, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Nosotros con ustedes nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Encuentro Central. Recuerden que hay repetición el día sábado a las 10 de la mañana. Que pasen muy bien. Dedos son dedos, días son días, madres son madres.